Este anciano pasaba a menudo el tiempo junto a la ventana, donde tenía poca interacción tanto con el personal como con otros pacientes que, como él, se veían obligados a pasar los días que les quedaban en este sombrío hospicio. Pocas personas podían presumir de un estado de salud como el suyo. El anciano, aunque rondaba los 90 años y padecía una enfermedad cardiovascular, seguía siendo bastante robusto para nuestra institución. Muchos nos preguntamos por qué sus familiares habían accedido a internarlo aquí. Su enfermedad bien podría haberse tratado con los cuidados médicos ordinarios. Aunque, por supuesto, no era ni mucho menos el único caso, y entre nuestros pacientes había a menudo quienes no necesitaban estar aquí en absoluto. La mayoría de las veces se trataba de ancianos. El paciente anciano se llamaba Tadeo, y le decíamos Tadeo en broma. Todo el personal trataba a Tadeo con respeto. Evocaba en cada uno de nosotros un sentimiento de añoranza incomprensible, como si fuera la eternidad misma. Igual de triste y tranquilo, majestuoso y un poco misterioso. Aquel día lloré, de pie junto a la misma ventana donde a Tadeo le gustaba pasar el tiempo. No es habitual ver lágrimas en tu cara, dijo el anciano en voz baja y ronca, deteniéndose un poco lejos. Lo siento, me enjugué los ojos y quise alejarme para no avergonzarle. No merece la pena, dijo Tadeo, señalando el motivo de mi disgusto. Cuando éramos estudiantes y hacíamos prácticas en algunos hospitales de nuestra ciudad, el hospicio me parecía el lugar más triste del mundo. Y fue aquí donde más tarde entré a trabajar como enfermera. Sucedió así, pero nunca me he arrepentido. ¿En qué otro lugar podemos aprender a apreciar nuestra estancia en la Tierra que no sea el lugar donde la vida humana termina con más frecuencia? Contra viento y marea, intenté ser alegre mientras atendía a mis pacientes. Lo que realmente faltaba aquí eran sonrisas. Supongo que por eso Tadeo notó hoy mi aspecto inusualmente triste. Pero yo tenía una razón, y el viejo la adivinó sin falta. Lloraba por un hombre, y ese hombre era mi marido. Era mi marido, el único que me amaba, y según me parecía, hasta anoche me amaba. Solo que resultó que a Nicholas no le gustaba todo de mí. La noche anterior, mi marido me dijo que no estaba satisfecho con mi trabajo. No mi profesión, sino estar en un hospicio. Hueles a viejo, argumentó Nicholas. ¿Qué te crees, que no me he lavado lo suficiente en la ducha? Intenté bromear. No es eso. Es que apestas a este sitio. Camille, ¿cómo puedes siquiera trabajar allí? Pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Aunque sus palabras me incomodaban, seguía intentando mantener la conversación sobre una base más o menos segura. ¿Y por qué tienes que ser tú? Cuando la gente me pregunta dónde trabaja mi mujer, me entran ganas de mentir. Porque después de decir la verdad, la gente pone cara rara. Y francamente comparto bastante su desconcierto. Nicholas, ¿no te parece un poco extraño tratar así el lugar donde viven estos desgraciados? Nadie está a salvo de estar entre los pacientes de esta institución. Ni siquiera la gente joven y sana de hoy en día es inmune. Y ni hablemos de la vejez. Es una lotería. Nadie sabe lo que nos espera cuando envejezcamos. Ni siquiera quienes han criado hijos muy responsables pueden estar seguros de nada. Puede pasar cualquier cosa. Además, hay condiciones tan diversas que nadie, ni siquiera la persona más cariñosa, puede afrontarlas. Tuvimos un caso en el que una mujer que quería mucho a su marido, pero no podía sacarlo ella misma después de un terrible accidente y tuvo que. Ahórrame los detalles. Ya tengo que escuchar todo tipo de historias de terror sobre su trabajo. Y soy joven y sano. No quiero pensar en todo eso. Miré con condescendencia a los ojos de mi marido y hablé lo más bajo que pude. Es como esconder la cabeza en la arena como un avestruz, esperando que el destino no te vea así. Después nos peleamos y dormimos dándonos la espalda. Toda la mañana de hoy he estado pensando en ello, y justo antes de llorar me he dado cuenta de que era lo que más me había molestado de aquella conversación.
Cuando Nicholas dijo que yo olía a viejo. Tenía una expresión de desprecio en la cara, y no se refería a mi trabajo ni a mis pacientes. Iba dirigido a mí. Es decir, era a mí a quien mi marido despreciaba. Tal vez fuera porque no trabajaba en el lugar más presentable, o tal vez fuera a pesar de todo. No había garantía de que si cambiaba de trabajo, Nicholas no empezara a meterse con otra cosa. En mi mente me había llevado hasta el punto de pensar que mi marido se había desenamorado de mí. Porque cuando amas, amas a la persona entera. No importa a qué huela esa persona. Por ejemplo, a mí no me gusta el olor a ajo, pero a Nicholas le encanta. Pero me sigue encantando el olor a ajo de Nicholas. Porque es una parte de mi marido, una parte inseparable de él. A veces las cosas que nos molestan en realidad nos ayudan a abrir una nueva puerta, me dijo la voz áspera de Tadeo. Estirpa el tumor para seguir adelante con tu vida. ¿Es que no lo sabes? Estás sugiriendo que elimine a mi marido de mi vida. Sonreí con tristeza. No podría ser tu marido el tumor que interfiere en tu vida. La mayoría de las veces, eso es exactamente lo que ocurre. Solo la gente se aferra a su tumor considerándolo una parte de sí misma. Es doloroso para ellos cortar en lo vivo y tienen miedo de lo que habrá después de esa operación. Yo no tengo miedo. Y no se trata del dolor. Quiero a mi marido, ¿sabe? Lo comprendo, contestó Tadeo con mirada seria, mi vecino de pabellón también quería a su estómago. Le daba de comer de todo, ni siquiera he oído los nombres de los platos que a veces me cuenta. Y luego resultó que en ese mismo estómago se había instalado un tumor, y usted, por mucho que le complazca ahora, no recibirá amor a cambio. No pude evitar sonreír ante la asociación. Gracias, Tadeo, sin duda pensaré en tus palabras. El anciano me dirigió una mirada condescendiente. Mis lágrimas se secaron rápidamente cuando empecé a preguntarme si Tadeo había tenido una experiencia similar de extirpar un tumor en su vida personal, o si solo estaba hablando de ello. Ese mismo día, unas horas más tarde, una compañera entró en la sala de tratamiento. La mujer llevaba mucho tiempo trabajando aquí y se consideraba, con razón, casi la jefa del lugar. El hijo de Tadeo está aquí. Dijo. También tiene un hijo. Creía que solo había venido su hija. Exclamó sorprendida nuestra joven enfermera. Pues sí. Dicen que él y su hijo llevan 30 años sin verse. ¡Qué horror! Eso es toda una vida. Preocupada por los nervios de Tadeo, fui a su habitación por alguna razón. Su hijo no era tan mayor como cabía suponer. Era un hombre de unos 40 años como mucho. Y si había que creer a mi colega, parecía que la última vez que se habían visto, el hijo de Tadeo había sido un adolescente. Las palabras se me atascaron en la garganta cuando me encontré con la mirada penetrantemente triste del visitante. Fue como si lo supiera todo de golpe, algo muy importante estaba ocurriendo en esta habitación ahora mismo. Perdón, reconciliación o la alegría de reunir a dos corazones queridos. Sin decir palabra, cerré la puerta tras de mí y caminé tranquilamente por el pasillo. Mi marido y yo teníamos un viaje a la dacha de sus padres este fin de semana. No me gustaba ir a su casa. Por supuesto, cada persona es diferente, pero creo que cualquiera es capaz de al menos cierto autocontrol en presencia de aquellos con los que no te pareces. La familia de Nicholas y yo éramos completamente diferentes y hasta este viaje, pensaba que mi marido tampoco se parecía en nada a sus parientes. Sin embargo, esta vez Nicholas necesitaba apoyo. Mamá, ¿no tienes un vecino que es jefe de servicio en una clínica privada? Preguntó Nicholas, poniendo otro trozo de carne en un pincho. Sí, esa advenediza siempre ha tenido suerte. No tiene cerebro para nada, pero de alguna manera se graduó en el instituto. Debió de ayudarse con una plaza para llegar a lo más alto. La suegra se rió de su propio chiste y Nicholas y su hermano pequeño se unieron a la broma. Quizá podrías hablar con el vecino sobre mi mujer.
En una clínica privada pagan más y el trabajo no es tan desagradable. Nicolás no se detuvo. Por supuesto. Te lo conté hace mucho tiempo, hijo. ¿Quién querría ocuparse de los viejos de los demás? No sabes cómo soportar a los tuyos. Cuando mi suegra enfermó, casi pierdo la cabeza sacando patos de debajo de ella. Menos mal que murió 3 semanas después. Los 3 volvieron a reírse, como si hubiera algo de lo que reírse. Nicholas nunca había tenido una conversación así conmigo, cuando sus padres hablaban de huesos ajenos. Ocurría siempre. Me parecía que en esta familia no había otros temas de conversación. Querida suegra, no hace falta que moleste a su vecino para nada, me apresuré a intervenir en la conversación. Si decido cambiar de trabajo, yo misma buscaré un nuevo lugar. Pero de momento no voy a cambiar nada. Mi suegra me miró como si fuera tonta. A lo mejor Camilla tiene un médico guapo trabajando allí, y por eso está enganchada a este trabajo. Mi suegro se unió a los demás. O es que tiene un fetiche y a Camille le gusta limpiar el culo desnudo de los viejos. El hermano de mi marido soltó una carcajada. El tema había surgido más de una vez en la familia, pero Nicholas nunca se había reído con los demás. Nicholas nunca se había reído con los demás, pero nunca se había reído conmigo. Hoy Nicholas y sus familiares se rieron bastante de mí antes de volver su atención a otra persona. Esta vez era la tía abuela de Nicholas, a quien la familia odiaba, pero siempre le sonreían en la cara y la visitaban a todas horas por alguna razón. Normalmente Nicholas intentaba no participar en esas discusiones delante de mí, pero esta noche mi marido estaba imparable. Al final de la velada, me di cuenta de que Nicholas se había disgustado conmigo, así que me fui pronto a la cama. Me desperté con un murmullo en el pasillo. El reloj marcaba más de medianoche, pero Nicholas aún no se había acostado. Me sentí una persona diferente justo después de aquello. Si una mujer así se siente atraída por mí, entonces yo también debo ser algo. Oí la voz apagada de Nicholas. Mientras ahuyentaba los restos de sueño, escuché las palabras, y al principio me pareció que mi marido hablaba de mí. Incluso sonreí un poco avergonzada en la oscuridad. Y entonces su hermano preguntó a Nicholas: ¿cómo es ella ahora? Era genial en el instituto. Oh, ahora está aún mejor. Tiene una figura estupenda. Los bultos, las concavidades, están todos ahí. ¿Y su coche? Estaría loco si me diera una vuelta en uno de esos. Tiene suerte. Sí, dijo Nicholas, soñador, como si se envidiara a sí mismo. Luego se quedó un rato en silencio y continuó en un susurro aún más bajo: después de aquel encuentro con Marta, pensé en que Camille cambiara de trabajo. Sinceramente, ni siquiera sabía cómo decirle a Marta que mi mujer trabajaba en un hospicio. Escucha, susurró el hermano de mi marido, ¿ha vuelto a ponerse en contacto Marta? Quizá cuando vuelva de la capital, tú y ella podríais volver a eso. Mi hermano soltó una sonora carcajada y Nicholas le hizo callar. Entonces crujió una tabla del suelo cerca de mí, y apreté los ojos, haciéndome el dormido. Vamos a la cama también, susurró Nicholas, volviendo por el pasillo hacia su hermano, y al cabo de un rato mi marido estaba en la cama a mi lado. Aquella noche no volví a dormir. Al amanecer, salí lentamente de casa y me fui a dar un paseo por el bosque. Había llovido durante la noche y la naturaleza respiraba tan fresca que la conversación nocturna entre mis hermanos me pareció aún más repugnante. No entendía del todo lo que había pasado, pero ya estaba segura de que mi vida no volvería a ser la misma. El bosque húmedo trajo paz a mi alma y al cabo de un rato, mis pensamientos se ordenaron. Decidí que en cuanto llegáramos a casa se lo contaría todo a Nicolás. Le confesaría que le había oído hablar con mi hermano, y luego procederíamos según dictaran las circunstancias. Tal vez tuviera que extirpar el tumor. Pero nunca me atreví a hablar de ello con mi marido. Tadeo tenía razón. Todos tenemos miedo de cortar un tumor.
Realmente deseé que la conversación que escuché hubiera sido un sueño o que yo hubiera malinterpretado su significado. De todos modos, decidí que aún no era el momento. Así que puse la solución al problema en algún estante. Esperaba que se resolviera por sí sola, ¿cómo no iba a hacerlo? Al día siguiente todo el mundo en el hospital hablaba de Tadeo. Las noticias eran insólitas. Su hijo lo trasladaba a un hospital privado, y eso no ocurría muy a menudo. Tadeo ya no estaba sentado junto a su ventana favorita que daba a la entrada principal. Así que el viejo había esperado a la persona que esperaba ver allí. Aquel día yo estaba de guardia nocturna, y a última hora de la noche Tadeo me buscó. ¿Cómo está tu marido?, preguntó moviendo sus cejas grises. Suspiré pesadamente sin saber qué decir. Tadeo se sentó en el sofá y me miró entrelazando los dedos de las manos. Yo también fui un tumor, dijo, y me quedé literalmente helada al oírlo. Había envenenado la vida de 2 mujeres a la vez. Mi mujer y yo llevábamos años juntos. La relación era aburrida. Sentía que envejecía más rápido a su lado. Me creía merecedor de algo grande, quería probar suerte conquistando otra cima. La mujer que no tuvo la suerte de convertirse en mi nueva favorita era mucho más joven que yo. Me sentía como un águila, mirando al mundo desde arriba. No pensaba en ellas dos, mi mujer y mi amante. A veces se decían algo, estaban celosos el uno del otro, pero ninguno de los dos tenía prisa por apartarme de sus vidas. Y eso me venía muy bien. Mi joven amante, por cierto, también se llamaba Camille, dio a luz a mi hijo. Seguro que esperaba que me decidiera a dejarme por ella. Pero no cambió nada. Seguí viviendo una doble vida. Mi mujer y yo tuvimos una hija. Ella lo sabía todo y me odiaba en ese momento. E incluso ahora, estoy seguro de que todavía no me ha perdonado del todo. Todo cambió para mí entonces, literalmente en un instante. ¿Te has dado cuenta de que cuando llegamos al límite de nuestro orgullo o de nuestra imprudencia, los golpes del destino se nos echan encima como una cornucopia, uno tras otro? Mis mujeres decidieron prácticamente al mismo tiempo apartarme de sus vidas. Mi mujer se fue primero. Conoció a un hombre más digno y no quiso ser como yo. Nuestra hija ya era adulta, aferrarnos el uno al otro, como dijo mi mujer, ya no tenía sentido para nosotros. Mi ego aún se agitaba entonces, y me fui orgulloso a mi segunda familia. Pero incluso aquí ya no era bienvenido. Resultó que mi hijo se había hecho mayor y había descubierto la verdad sobre mí a través de su madre. Y después de eso, no quiso volver a verme. Dijo que un hombre que miente a su madre no es su padre. Camilla se llevó a su hijo y se mudó a otra ciudad. No importa cuántas veces intenté que volvieran, fue inútil. Así que me quedé solo. ¿Ves, Camila?, me miró Tadeo con fijeza, solo empeorarás las cosas si te escondes de la realidad. El tumor podría alcanzar un tamaño enorme y devorarte. Tadeo se levantó y se dirigió hacia la puerta. Gracias, dije en voz baja, y él asintió sin volverse. No conté la historia de Tadeo a nadie. El personal especuló durante mucho tiempo sobre por qué Tadeo no había visto a su hijo en tantos años. Mis compañeros sugirieron todo tipo de posibilidades y, curiosamente, ninguna de ellas era correcta. Al día siguiente de la conversación con Tadeo, le conté a mi marido todo lo que quería decirle. Nicolás negó categóricamente el hecho de su infidelidad con una tal Marta, que, por cierto, resultó ser su antigua compañera de clase. La chica vivía ahora en la capital, y venía aquí a visitar a sus padres. Nos conocimos por casualidad, me llevó en su coche y eso fue todo. Nicholas se encogió de hombros, nervioso, y sus orejas enrojecieron como si las hubieran mojado en zumo de remolacha recién exprimido. Dime, ¿me engañaste? No, claro que no. ¿Cuál es tu fantasía? Bueno, resulta que no soy yo quien tiene fantasías. Por supuesto, fui tonta al esperar que mi marido confesara de inmediato, pero me sentí aliviada.
En cuanto me di cuenta de que Nicholas mentiría y se retorcería hasta el final, comprendí que ya no le amaba ciegamente. Vi claramente que era un tumor y que solo crecería con el tiempo. Nos divorciamos 6 meses después, cuando Nicholas volvió a engañarme. Esta vez con una chica mucho más joven que él. Una conocida de su hermano. Supongo que él también tenía miedo de su próxima vejez y quería sentirse como un águila joven. Sucedió que no me afligí mucho cuando me quedé solo. Al cabo de un tiempo, Antonio vino a trabajar al hospicio. Proprororoval, mi ex-suegro médico guapo para mí en admiradores. Esta vez me miré mucho intentando ver si estaba ante un nuevo tumor. Pero ahora llevamos varios años casados, tenemos 2 hijos, y no siento sensaciones sospechosas como la última vez en nuestra relación familiar. Por supuesto, hay veces en que un tumor se esconde durante un tiempo, pero si te escuchas, puedes reconocer los síntomas. Eso es lo que digo como futuro médico. Mi nuevo marido nunca ha intentado encontrarme un trabajo más prestigioso. Al contrario, Antonio cree que estoy donde debo estar. Lo único es que una vez bromeó diciendo que yo habría sido una gran médico por mi actitud con la gente. Y ahora estoy cursando estudios superiores, con la esperanza de convertirme pronto en una colega de pleno derecho de mi marido. El hecho de que pronto seré médico y podré ayudar aún más a mis pacientes me hace amar aún más mi trabajo. Y recordando cómo mi exmarido se avergonzaba de decirle a su amante dónde trabajo, no dejo de preguntarme cómo pude atar mi vida a un hombre así. Tadeo tenía razón, a veces las cosas que nos molestan nos ayudan a abrir una... Muchas gracias por vernos. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscríbete a nuestro canal. Te deseamos lo mejor.